como clavos bien hincados, Señor. Y de esa manera, Dios, nosotros podamos ser apercibidos de tu verdad para llevarla a cabo en nuestra vida, para ponerla por obra. Y todo eso, Señor, Dios, es por tu gracia. Amén. Y conectado a lo que venimos hablando acerca de la oración, creo que vamos a ver estos textos. Primero vamos a leer la porción que hoy nos toca en Marcos, como venimos siguiendo nuestra serie. Y habíamos quedado allí y seguimos en el versículo ahora 39. No, el versículo 35 hasta el 39, ¿sí? No me quiero adelantar. Dice así las Escrituras, dice, versículo 35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y lo siguieron Simón y los que estaban con él, y hallándolo le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los pueblos vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos por toda Galilea y echaba fuera demonios. Amén. Hasta ahí las Escrituras. Bien, la ciudad estaba maravillada, humanamente hablando. Ese era el momento más perfecto para quedarse allí donde estaban, en Capernaum, para seguir creyendo en popularidad, para consolidar el éxito. Pero mientras todos dormían, Jesús se levantó antes del amanecer para buscar al Padre. Este pasaje nos va a mostrar algo glorioso. El poder público de Cristo estaba sostenido por la comunión privada con Dios. Antes de predicar a las multitudes, el perfecto Hijo de Dios se iba a postrar delante del Padre. Así que vamos a ver tres verdades aquí, tres prioridades supremas. Primero, la prioridad de la comunión con Dios. Segundo, la prioridad de estar enfocados en la misión. Y en tercer lugar, la prioridad de la predicación del Evangelio. Fíjense entonces ahora en el contexto del pasaje. Estamos viendo que nosotros venimos caminando por Capernaum. Si usted sigue a Marcos, era una ciudad importante en Galilea, estaba ubicada cerca de rutas comerciales, como venimos contando un poco el contexto. Así que allí Jesús comienza el ministerio, un ministerio extraordinario. Él allí despliega su autoridad de distintas maneras. Por ejemplo, autoridad en cuanto a la enseñanza. La gente se maravillaba, decían, pero este enseña con autoridad, no como los escribas. Pero también mostró su autoridad en cuanto al poder sobre las huestes espirituales, echando fuera un demonio, y la gente aún se maravillaba y decía, pero ¿qué doctrina es esta? Que aún los demonios se le sujetan. Y después su autoridad en la sanación de enfermos. Allí se quedó en la casa de Simón a partir de que cayó el día de reposo y se quedó hasta altas horas. Pero se fue a descansar y ahí estaba, en la cresta del éxito. Él ahora tenía todas las cartas echadas allí, la gente lo aclamaba, la gente se deslumbraba, la gente quería más. Pero sin embargo, en ese frenesí, en ese movimiento tan vertiginoso y veloz del ministerio de Jesús, como bien lo está describiendo Marcos en su evangelio, su evangelio tiene algo en común, que es, por ejemplo, el término euteos, que quiere decir inmediatamente, seguidamente, rápidamente. Es decir, que el ministerio de Jesús pasaba rápido, se movía rápido Jesús. Pero sin embargo, frente a ese movimiento, de repente todo se calma. Todos buscan a Jesús, pero Jesús no está.
Jesús desapareció, se había levantado antes que amanezca para ir a buscar la fuente de donde venía su poder, su comunión con el Padre. La gente comenzó a buscarlo por los milagros. Este evangelio nos presenta esto, ese movimiento que tenía Jesús, y de repente aquí hay algo que tenemos que notar, hay algo que tenemos que aprender aquí. Así que en medio de este ritmo frenético, Jesús se detiene para orar. Así que el primer punto que vamos a trabajar hoy es la prioridad de la comunión con Dios. Jesús busca al Padre antes que la popularidad. Observen el versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, aún muy oscuro. Jesús había terminado exhausto el día anterior, ya lo vemos. Venía de la sinagoga, del día de reposo, sanó a la suegra de Pedro, se puso a sanar a muchos enfermos y muchos endemoniados se echó fuera. Muchos demonios salieron de allí. Y después de un día intenso, Jesús descansa algo, se levanta muy de mañana a buscar al Padre. Fíjense en tres detalles de este versículo. En primer lugar, fue intencional. Levantándose, dice el texto. Él se dispuso a levantar, él se programó, él se organizó para descansar algunas horas y para levantarse, para salir rápidamente de allí. Se levantó. Eso no ocurrió por casualidad, él se predispuso a eso. Jesús decidió apartarse. La vida espiritual no crece accidentalmente. No se desarrolla esa comunión con Dios por inercia. Uno se tiene que disponer a eso. Jesús se levantó, se preparó para ese momento. Muchos creyentes desean tener poder espiritual, pero descuidan la oración privada. Esperamos eso, esperamos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé poder, que nosotros tengamos cierta unción o qué sé yo, pero no tenemos un tiempo privado con el Señor. ¿Qué podemos pretender entonces? El segundo detalle que vemos en el versículo es que fue sacrificial. Dice muy de mañana. Jesús sacrificó comodidad. La carne siempre busca excusas, ¿no es cierto? Estoy cansado, no tengo tiempo, hace frío para levantarse tan temprano para orar, después lo hago, después oro, más tarde. Y siempre tenemos una excusa, pero Cristo muestra algo aquí, que la comunión con Dios vale más que unas horas de descanso. Si ponemos en balanza el valor de descansar un rato a estar con Dios, ¿qué preferirías? La respuesta es clara, preferimos estar en la presencia de Dios. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena el esfuerzo. El tercer detalle que vemos en este versículo es que fue apartado. Dice que Él se fue al desierto. Él se fue del ruido, se fue del bullicio, se fue de las exaltaciones, se apartó de las exclamaciones de la gente, buscó un lugar privado, un lugar a solas para estar con el Señor. El ruido por ahí que tenemos en mente necesita ser aplacado si queremos estar en ese momento. Sin embargo, estamos rodeados de muchos estímulos permanentemente, pantallas, celulares, TV, computadoras. Todo el tiempo estamos recibiendo información, data que nos mantienen distraídos. Las redes sociales, ¿no es cierto? Vemos la vida que parece que pasa virtualmente. Y estamos ahí pendientes de lo que sucede a través de las redes. O incluso las mismas preocupaciones, las mismas cosas que nos agobian, las circunstancias que tenemos que atravesar, dar respuestas rápidas por los condicionamientos mismos de la vida, que nos llevan a dar respuestas rápidas y estamos tan absortos en nuestras preocupaciones, estresadísimos allí, que quizás estamos tan limitados para orar, para bajar ese ruido mental que tenemos y poder dedicarnos a la oración. E incluso las pérdidas de tiempo que tenemos con conversaciones triviales.
esas conversaciones ocasionales que hablamos con uno, con otro, de cosas que realmente son irrelevantes, que no tienen mucho sentido. Hablamos de cosas que pasan por ahí y que, che, te enteraste y cómo salió el deporte, el fútbol y esto y lo otro, y cosas que realmente pasan y hablamos de cosas que son vanas y ni siquiera tomamos un tiempo de decir, che, ¿cómo andás vos con tu relación con Dios, tu vida espiritual? Cosas realmente que tengan que ver con el corazón, cosas profundas, pero pasan de lado. Y eso también de alguna manera nos mantiene incluso distraídos por las mismas distracciones, los entretenimientos. Permanentemente buscamos entretenernos, estamos entretenidos con cosas, películas, series, deportes, informaciones, conversaciones triviales. Todas estas cosas nos distraen de lo que realmente tenemos que tener como prioridad. Jesucristo sabía que era lo primero que debía hacer antes de pensar el día: tener comunión con el Padre. Hoy aprendíamos eso. Hoy veíamos en el resumen que estaba haciendo este compendio de todos los estudios que venimos viendo acerca de la oración, este detalle. Él había sido apartado, y en cuarto lugar también vemos que fue una dependencia total. Dependencia total. Cuando nosotros oramos es porque realmente estamos considerándonos dependientes del Señor. Jesús tenía dependencia total. Dice, y allí oraba. El Eterno Hijo no necesita fortalecerse por falta de divinidad, pero en su área humana, en su perfecta humanidad, Él sabía que debía ser dependiente completamente del Padre. Esto revela la perfección de Cristo como el segundo Adán. Donde el primer Adán cayó por independencia, Jesús vive en perfecta dependencia y obediencia. Esto nos muestra algo, este es un reflejo del Evangelio, donde nosotros vemos que no comienza con hombres buscando a Dios. Aquí comienza con el Hijo perfecto obedeciendo al Padre en nuestro lugar. Nosotros descuidamos la oración, vivimos autosuficientes, buscamos nuestra voluntad, pero Cristo vivió una vida perfecta de obediencia activa. Esa justicia perfecta es acreditada al creyente por medio de la fe. Además, el mismo Jesús aquí ora en un lugar solitario. Más adelante va a estar orando de la misma manera en el Getsemaní, mientras aguarda el tiempo para cargar con la ira de Dios en esa cruz. El Salvador que oró solo, también murió solo para reconciliar a los pecadores con Dios. La segunda prioridad que aquí vemos en este texto es de estar enfocados en la misión. Cristo se enfocó en la misión. Él no se dejó gobernar por las expectativas humanas. Fíjense en lo que dice en los versículos 36 y 37. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Las multitudes querían milagros. Todos te buscan, le dice. Los discípulos estaban emocionados por la fama creciente. Humanamente, el ministerio estaba explotando. La popularidad aumentaba. Todos querían a Jesús, pero Cristo no era controlado por la presión popular. Todos te buscan. Todos te buscan. Eso es una frase muy peligrosa, ¿no? Para nosotros, para las personas y para los líderes. Muchos líderes religiosos buscan ese reconocimiento. Son esclavos de eso. Buscan aprobación, números, fama, aceptación. Pero Jesús no vino para construir celebridad humana. Veamos esto. Mirémonos a nosotros mismos en este sentido. La presión de agradar personas puede desviarnos de la voluntad de Dios.
Muchos creyentes toman decisiones por presión familiar, buscan aceptación social e incluso suavizan la verdad para evitar el rechazo. No le digamos esto, no digas esto, no hablemos de lo otro, no, esto no, porque se pueden ofender y se pueden ir. Estamos más pendientes de lo que piensa el otro que de lo que piensa Dios. Así que la pregunta no es ¿qué quiere la gente? La pregunta es ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Pero el discípulo de Cristo debe vivir para agradar a Dios antes que a los hombres. Y la tercera prioridad que aquí vemos en los versículos 39, 38 y 39, la prioridad de Jesús de predicar el Evangelio. Dice el texto, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Aquí está el corazón del pasaje, observe. ¿Jesús sanaba? Sí. ¿Jesús expulsaba demonios? Sí, claro, por supuesto. Pero el centro de su misión era predicar. Muchos buscan milagros. Muchos están fascinados por los milagros. Quieren ver cosas que los deslumbren, que realmente se vean fascinados. El poder de Dios. Quieren ver esas cosas. Se acumulan personas para ver espectáculos, sobre todo en las iglesias. Estas iglesias enormes que prometen y anuncian grandes milagros. Estábamos viviendo en un tiempo allí en Temple y pasaba una avioneta que estaba promocionando una iglesia y decía, vení para recibir el milagro que tanto estás esperando, ¿no? Cómo te motivaban para ir a la iglesia. Y la gente iría por esa motivación, pero realmente nosotros tenemos que saber que no es eso lo que te debe atraer al Señor. El Señor ha venido a morir por nuestros pecados. No ha venido a deslumbrar a nadie. Así que el centro de la misión de Jesús era predicar. El Evangelio llega por medio de la palabra, no de los milagros. La palabra que nos declara nuestro pecado. Los milagros confirman quién era Jesús, pero la fe viene por el oír la palabra. La gracia produce la fe el arrepentimiento que nos convence de la necesidad que tenemos de salvación, que a su vez nos conduce al Evangelio y el Evangelio a Cristo, nuestro Salvador. Pero la necesidad más profunda del hombre no es física. La peor enfermedad no es el cáncer, la peor esclavitud no es económica, la peor tragedia no es emocional. El problema principal del hombre es el pecado delante de un Dios santo. Ese es el problema. Esa es la raíz de nuestro problema, nuestro pecado. No nuestras limitaciones físicas, emocionales, materiales. Nuestro problema es el pecado delante de un Dios santo. El problema principal del hombre. Por eso Cristo vino a anunciar arrepentimiento, perdón, reconciliación, el Evangelio. Desde el principio, Dios salva por medio de la palabra, no de milagros. Dios creó todas las cosas en Génesis por su palabra. Los profetas hablaron la palabra, o Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado de muchas maneras en los tiempos antiguos a nuestros padres por los profetas, en estos tiempos postreros nos habla a través del Hijo. El Evangelio de Juan presenta al Verbo, la palabra de Dios hecha carne. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y finalmente Jesús envía a su iglesia a predicar el Evangelio, la palabra de la cruz a todas las naciones, y la misión todavía continúa en nosotros, que estamos aquí predicando la palabra y que nos iremos de aquí a predicarle a otros. La prioridad es predicar,
predicar la palabra de Dios. Así que vamos a ver algunas entonces implicancias con respecto a lo que venimos viendo de estas tres prioridades que debemos nosotros dejar presentes en nuestro corazón para no desviarnos con cosas triviales, superfluas, periféricas. Lo importante es la comunión con Dios. La comunión con Dios precede al servicio. Lo segundo, y veamos, porque Jesús había priorizado la oración antes de enfrentar las demandas del día. Nosotros también debemos priorizar la oración, debemos estar fortalecidos en la presencia del Señor para poder llevar adelante lo que nos propuso el Señor en nuestro corazón, a cada uno de nosotros cuando nos llamó. Recuerden ese día, cuando Dios te llamó, no solamente te limpió de tus pecados, sino que te dio un propósito. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes son pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, llamados para anunciar las virtudes de aquel que los llamó hacia su luz admirable. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo y tenemos este propósito. Nos llamaron el Señor desde las tinieblas hacia su luz admirable y nos envía a anunciar a Cristo, la palabra. Lo segundo que vemos aquí es que no debemos confundir la popularidad con la aprobación divina. Las multitudes buscaban a Jesús, pero pocos realmente sabían quién era. La fidelidad a Dios vale más que el reconocimiento humano. De hecho, el reconocimiento humano es tan superfluo y tan poco importante frente al reconocimiento de Dios. Lo tercero, el Evangelio debe seguir siendo central. La necesidad más profunda, dijimos, del ser humano sigue siendo el perdón de pecados. Nada reemplaza la predicación de Cristo crucificado. Eso es lo importante. Y ese es nuestro tema principal aquí. Hablaba con mi esposa y le decía, hablábamos de San Clemente, y le comentaba, mirá el faro, ¿no? Allá en San Clemente hay un faro que se llama el Faro de San Antonio, es muy conocido. En la bahía de San Antonio, allí en Punta Rasa, donde se junta el mar con el océano Atlántico, hay un faro, ¿no? Y en ese faro la gente iba antes de excursión y los llevaban, pagaban un boleto, subían al faro, tenían una vista panorámica, allí sacaban fotos. Ahora ese faro está en el predio que se conoce como las termas marinas, las termas marinas, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay unas piletas termales, la gente va, hay spa, disfrutan, pasan un buen momento, y también está el faro y va la gente y se saca fotos. Es bonito el faro. El faro de San Antonio es un faro que tiene como 60 metros, pintado de franjas negras y blancas. Todo el mundo conoce el faro en San Clemente. Pero sin embargo, el faro no está allí para un entretenimiento de turistas. No está como algo atractivo allí. El faro está allí con el propósito de alumbrar, de mostrarle a los barcos el camino, guiar a los barcos. Los barcos no están allí entretenidos viendo la luz que va girando del faro, sino que ellos son iluminados para no encallar cuando la marea está baja, o los acantilados, o para que los guíe al entrar al puerto. Para eso está el faro, y también así, para eso está la iglesia. La iglesia no está para entretener. La iglesia no existe para llamar la atención. No está allí para impresionar al mundo, sino para proclamar a Cristo en medio de una generación que, como esos barcos, pueden estar en tinieblas y necesitan la luz. Eso es la iglesia. La iglesia es la sal y la luz del mundo. Es la columna y baluarte de la verdad, como un faro. Allí estamos.
alumbrando, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas hacia su luz admirable. Y quiero terminar, porque el mismo Cristo se levantó de madrugada para orar. Más tarde se levantaría para ir voluntariamente al Calvario. Mientras las multitudes buscan milagros, Él buscaba la comunión con el Padre. Predicar el Evangelio y cumplir el propósito en esa cruz. Esa era su prioridad. Allí el siervo perfecto entregó su vida por pecadores, resucitó victorioso y ahora reina con autoridad. Y esa es la prioridad de la iglesia. Esa es la prioridad de la iglesia. Estar en comunión con Él, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Mientras que hombres buscan fama y poder en su nombre, otros buscan cumplir la misión que nos encomendó. Por esta razón, el llamado sigue siendo el mismo. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio, sigan a Cristo y vivan para la gloria de Dios. Oremos. Padre Santo, Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra y porque, Señor, entendemos, Dios, que estamos aquí con un propósito preciso, esclarecido. Vemos el ejemplo del Señor. Vemos, Señor, la búsqueda que tenía de estar en comunión contigo, no distrayéndose con cosas triviales y vanas, sino enfocado en su misión. Y también, Señor, el objetivo de predicar a toda criatura, a todo el mundo. Así que nosotros también estamos aquí con ese mismo propósito. Por eso, Dios, nosotros nos acercamos a ti humildemente, buscando, Señor, que tú, oh Dios, estés reforzando nuestras convicciones, dándonos el poder para anunciar, para ser tus testigos, para decirle al mundo que tú has venido, que tú estás llamando al arrepentimiento y a la fe, y que, Señor, nosotros hoy aquí, gracias a ti, por tu gracia, que hemos escuchado el llamado, estamos en esa misma sintonía. Señor, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor.